Buenas noches, mis amigos, buenas noches, mis hermanos. Dios bendiga mucho a cada uno de ustedes en esta noche y por siempre. Estamos aquí en esta noche, una vez más, con el propósito de, de hablar sobre lo que la Biblia dice, ¿verdad? La palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. Continuamos en esta noche con el estudio bíblico titulado La fe de Jesús. La fe de Jesús es es un material de estudio que tiene la iglesia adventista desde muchos años, donde quizás yo diría que un por ciento de un 90% de todos los adventistas que existen hoy han sido adoctrinados con ese material que es un folleto que no lo tengo a mano ahora para presentárselo. También lo pueden encontrar ahí en Facebook. Google le puede conseguir ese material, lo pueden bajar o subirlo. No sé cómo que realmente se expresa esa situación. Es un estudio sumamente interesante. En esta noche vamos a hablar de la salvación. Anoche, anoche hablamos de la consecuencia del pecado. En esta noche vamos a hablar sobre la salvación. La salvación es un plan que Dios, el Creador, tiene desde antes de la fundación del mundo. Ya había pecado en el cielo, ya Satanás o Lucifer se había revelado, se convirtió en Satanás y Dios estableció un plan de salvación para liberarse de la acusación, ¿verdad?, que Satanás tenía con los ángeles, salvar el mundo celestial, el universo, y estableció el plan también para salvar al hombre. Y desde antes de la fundación del mundo, Jesús se ofreció a morir por nosotros, y a su tiempo, entonces Jesús vino, nació como hombre, el verbo se hizo carne, y habitó entre los hombres y murió sin pecado para salvarnos cada uno de nosotros. Eso lo dice primero de Pedro 1:20. Nos dice eso. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero el pecado entonces trae consecuencias graves. ¿Cuáles son las consecuencias? Hablamos que una de las consecuencias es la enfermedad, o sea, el dolor, el sufrimiento. Eh, Nos trae la vejez, nos ponemos viejos y finalmente todos llegamos a morir. Por más tiempo que duremos vivos, todos tenemos que morir porque el pecado nos trae la muerte. Pues bien, entonces hablamos anoche del pecado, ahora de la salvación. Ahora bien, ¿en qué consiste la salvación? ¿Qué es realmente la salvación? ¿De qué es que Dios nos ha salvado a través de su Hijo? ¿De qué nos ha salvado Dios? Porque de todas maneras el ser humano ha muerto. El ser humano muere. Adán y Eva murieron. Y todos los que han vivido, todos los que estamos vivos, todos, ¿verdad? Los vivos vamos a morir. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? ¿De qué nos vas a salvar? ¿O de qué nos salvó Jesús con su muerte en la cruz? De eso vamos a hablar en esta noche. Eh, Vamos a hacer un repaso de nuevo, de lo que es sobre el pecado. ¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Dice Romano 5:12 nos dice,
¿Cuál es la consecuencia final del pecado? Esto lo dice la Biblia. Esto no lo dice, no lo digo yo, sino la Biblia. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado entró al mundo por Adán y por Adán entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. O sea, después que Adán y Eva pecaron, ya se abrió la puerta para que Satanás pudiera entrar en su mente, comandar la mente del hombre. Y eso se llama. Entonces el hombre empezó a transgredir, a sentir hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra del carácter de Dios, y eso se convirtió en pecado. Entonces todos los hombres heredamos el pecado, heredamos el pecar, ya somos todos pecadores. Yo diría que si Satanás hubiera permitido que hubiera nacido, aunque sea un hijo de Adán y Eva, antes de pecar, hubiera perdido la batalla. Hubiera sido más difícil, porque hubieran nacido sin pecado. Pero después que el hombre pecó, el hombre tuvo sus hijos, y sus hijos nacieron desgraciadamente, yo diría la facultad o la debilidad de pecar. Pues bien, eso está muy claro. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La respuesta es que la consecuencia del pecado es la muerte. Pero, esa es la muerte, y Jesús murió para salvarnos. Sin embargo, Adán y Eva murieron. Diríamos que Adán y Eva murieron antes que viniera Jesús. Pero la salvación fue ofrecida también para todos los que nacieron y murieron antes que Jesús. Ya en un tema anterior yo les hablé sobre esto, que Dios estableció el rito de los sacrificios de los corderitos que simbolizaban a Jesús, y cuando Jesús murió, la salvación también fue para todos aquellos que fueron obedientes a ese rito y aceptaron a Jesús por la fe, ¿verdad?, a través de ese rito, y obedecieron a Dios. Pues bien, entonces la pregunta número 2, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Algún hombre puede resolver el problema del pecado? O sea, ¿alguien puede lograr no morir? O por lo menos alguien puede lograr resucitar para vida eterna sin Cristo. No, vamos a lo que dice la Biblia. En Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, oiga bien, te bañe bien, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. O sea, el pecado produce una mancha. Es una mancha que no es en nuestro cuerpo. Y aunque nos bañemos con lejía, que no vamos a explicar qué era lejía, vamos a suponer que sea ahora un brillo para quitarnos la mancha de nuestro cuerpo. Dice aquí Jeremías, dice el Señor a través de Jeremías, nos dice eso a cada uno de nosotros, que no podremos quitar la mancha
Si la mancha permanecerá aún delante de mí. ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Porque en contra de Dios es que pecamos. Y el único que tiene la facultad para perdonar nuestros pecados es Dios, porque contra Él pecamos, contra Él es que a Él es que lo ofendemos. Nadie puede perdonar una falta que tú le cometas con una persona. Otra persona no puede perdonarte esa falta, esa ofensa. Es la persona a quien tú le ofendes. Por eso Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y murió para conseguir que Dios, el Padre, nos perdone los pecados. Aquí vemos claramente, aquí en este texto, que no podemos ir a ninguna otra persona, ni vivo ni muerto, porque nadie más tiene facultad para perdonar los pecados. La mancha del pecado permanecerán sobre mí, permanecerán sobre ti, si no vamos a Cristo, si no vamos al Padre a través de Cristo Jesús. Jesús es la solución, Él es la garantía para la salvación, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, ningún hombre, ni vivo ni muerto, nadie puede resolver el pecado. Ningún santo, óigase bien, porque todos los hombres que han muerto están muertos. No han resucitado, Jesús no ha venido a resucitarlo. Y aún resucitados no tienen la facultad de perdonar pecado. Nadie puede decir a mí, tus pecados te son perdonados. Porque imagínate, si todos tenemos pecado, entonces no es posible que ninguna persona, por santo, santificado que haya sido, y que ya tiene facultad para perdonar pecado. No crea eso, mi amigo, mi hermano, no. Vaya a Cristo Jesús, humíllese a Él y siga los pasos que te da a través de la Escritura. Porque hemos dicho que Dios nos habla a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Y la Biblia me dice que hay que dar algunos pasos. Uno de ellos es cuando aceptamos a Jesús, arrepentirnos, confesar a Dios nuestros pecados y bautizarnos, entre otras cosas. Entonces, es muy interesante que nosotros estemos claros en esto. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Porque el pecado no es en el cuerpo, sino el pecado está en tu mente. En tu mente que está el pecado. Hasta que tú de tu mente no te arrepientas y te sientas liberado, porque ya aceptaste a Cristo Jesús, no serán lavados tus pecados. Jesús te lo lava, pero es cuando tú te arrepientes y sacas de tu mente esos pecados. No vamos a decir de tu corazón, porque tu corazón es la mente. Tú sacas de tu mente, de tu pensamiento, esa ofensa a Dios, entonces ya eres perdonado. Entonces ya eres lavado con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Pues la pregunta número 3 tiene que ver ya directamente con la salvación. Jesús salva al pecador. Dice, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? ¿Qué prometió Dios para salvar al hombre? ¿Cuál fue la garantía? ¿Cuál fue la mayor promesa de Dios para salvar al hombre? Dice Juan 3:16, un texto que lo conocen hasta los niños. Y esa es la gran promesa que Dios hizo para salvar al hombre desde antes de la fundación del mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo, no lo amó en el pasado, sino Dios, cuando la Biblia dice amó al mundo, significa que Dios sigue amando. No es como nosotros, que yo amé antes, ya no amo. Dios aún permanece amando al hombre. Y cuando dice al mundo, es al ser humano, a
a la descendencia, a su creación, porque Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso Dios nos ama grandemente. Dios nos ama grandemente, eternamente y para siempre. Dios nos ama para siempre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, amó Dios al hombre, hombre y mujer, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que hay una condición. Jesús fue entregado para salvar la salvación del mundo, pero hay una condición. Es que tiene que creer en Jesús, no creer en los hombres. Tiene que creer en que Jesús te ha salvado. Tienen que creer que Jesús pagó la culpa del pecado por ti, te pagó. Tienes que creer en la palabra de Dios, lo que Jesús dice, en la fe de Jesús. Tienes que creer. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que ahí nos está diciendo qué es la salvación. La salvación, te voy a decir en qué consiste la salvación realmente. La salvación consiste en que nosotros vamos a morir. Mira, nosotros vamos a morir porque somos pecadores. Todos pecamos. No hay uno que no ha sido pecador. El único que no pecó, que se hizo hombre y no pecó, fue Jesús. Por tal razón, todos merecemos la muerte. Pero Jesús ganó la salvación de cada uno, de todos los seres humanos. La resurrección, perdón. Jesús ganó la resurrección de todos los seres humanos. Todos tenemos que resucitar. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para los que van a ser salvados y la segunda es para aquellos que van a pasar por la segunda muerte, que van a morir entonces con fuego. Ahí sí va a haber fuego para quemarlo. Ahora, si usted aceptó a Jesús, se mantuvo firme y murió en Cristo, entonces cuando usted resucite va a tener vida eterna. Jesús ganó la vida eterna después de la resurrección. Jesús ganó que tú fueras resucitado, pero también ganó que permanezca vivo eternamente. Jesús ganó, usted puede ganar dos cosas si se arrepiente. Número uno, dos beneficios nos da Jesús. La primera resurrección, número uno, y número dos, permanecer eternamente vivo y poder vivir en la Nueva Jerusalén, aquella gran ciudad que Jesús le prometió a los discípulos, que se iba a preparar morada para nosotros, y que cuando la prepare iba a venir y nos llevará a entregarnos esa morada. Y en capítulo 21 Jesús viene con la Nueva Jerusalén, llegada del cielo, con lo que se llevó. Cuando Jesús venga, se lleva lo que murieron en Cristo, resucitan y se lo lleva, y después vamos a vivir eternamente en la tierra nueva. Esa es la salvación. Jesús nos ha salvado de permanecer muerto, de morir, de padecer la muerte segunda y no tener la vida eterna. Y yo sé que todos queremos la vida eterna, todos queremos la salvación. Si vamos a la cárcel, vamos a todas partes, a todo lugar, y preguntamos, todo el mundo quiere salvarse. Pero tenemos que ser sinceros, no que podamos salvarnos de la manera como nosotros creamos, de la manera de como dice Dios. Porque Él es el que nos va a perdonar, Él es el que nos va a salvar. Él fue el que nos salvó. Pues mis amigos, dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Permítame decirle una cosa. Jesús en el principio era el Verbo, antes de encarnar. Después que Él encarnó, entonces ya se le llamó Jesús, que significa Salvador, y se le llamó Hijo de Dios. Pero Jesús no siempre fue Hijo de Dios. Jesús se le llamó Hijo unigénito, fue el primer hijo
que Dios salvó, nació de carne, pero Jesús en el principio era el verbo, Jesús es Dios siempre. Pues, dice la pregunta número 4 en Lucas 19:10, ¿cómo describió Jesús su misión? ¿Cómo describió Jesús su misión? Jesús mismo describió la misión de él y él dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que la misión de Jesús fue salvar a la raza humana que ya se había perdido porque había pecado. Desde que Adán pecó, entró el pecado al mundo y ya la raza humana estaba perdida. Satanás estaba gozoso porque creía que había triunfado. Porque Adán cayó, Eva cayó, Caín cayó y una vez mató al hijo Abel y él estaba gozoso pensando que había ganado la batalla, pero Dios tenía un plan con Cristo Jesús que Satanás no lo sabía, que era que Jesús tenía una misión y era venir a salvarte a ti, a salvarme a mí, a salvarnos a todos. Mira, hermano, cree eso, no porque yo lo digo. Es una realidad, es toda una verdad. Nosotros no fuimos creados para morir, ni tampoco fuimos creados para sufrir en esta tierra. No, fuimos creados para vivir eternamente delante de la presencia de Dios. No te dejes engañar, no pierdas la oportunidad de ver a Jesús, ver la cara a Dios, vivir con ellos, con los ángeles. No solamente por el fuego que va a venir cuando Jesús resucite a los impíos, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, dice Jesús, y dijo Jesús en Mateo 25:41, que Satanás va a ser quemado y los ángeles van a ser quemados con el fuego eterno, el fuego que procede de Dios, que es eterno ese fuego. Entonces, no te dejes engañar, no pierdas esa oportunidad de vivir eternamente. No te dejes engañar del mundo, de las cosas del mundo. Hay que resistir al diablo, resistir a Satanás, resistir el pecado que está en nuestra mente, en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Y vamos a echar hacia adelante, Es ahí. Entonces, dice la misión de Jesús fue porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su misión fue la respuesta que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cometió Jesús algún pecado? La Biblia dice que no, por eso Jesús pudo salvarnos todos. Sin embargo, Él murió sin haber cometido ningún pecado. Dice Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Él estaba hablando de los sacerdotes que habían en la antigüedad antes de Cristo, que eran los que intercedían por nosotros delante del Padre para el perdón. Ellos intercedían y simbolizaban a Jesús también. Jesús ahora es el sumo sacerdote. Es lo que está diciendo aquí. Ya los demás sacerdotes ya no son necesarios. Ya no somos necesarios los sacerdotes, como todavía existen algunos que no son reales, no son bíblicos. Ahora, en la antigüedad sí había sacerdote, Aarón fue el primer sacerdote, y muchos otros sacerdotes había en el pueblo de Israel que representaban la intercesión, intercedían ante Dios y el hombre, ante Dios y el hombre para el perdón de los pecados. Era lo que realizaban el oficio, ¿verdad?
de sacrificio de los corderitos, que ese corderito simbolizaba a Jesús. Pero esos sacerdotes aún tenían que hacer sacrificio por ellos mismos, porque también ellos eran pecadores, porque todos somos pecadores. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que en toda la Biblia enseña que Jesús iba a convertirse en el intercesor entre Dios y nosotros. Ahora Jesús está sentado a la derecha del Padre como nuestro sumo sacerdote, porque está intercediendo por nosotros delante de Dios, mostrándole sus manos con los clavos clavados, sus huellas y sus pies clavados. Ya no, nadie más puede ofrecer ningún tipo de intercesión, ni ofrecerle esclavo ni nada, solamente Jesús. Él es nuestra garantía. No es necesario que ningún hombre ni ninguna mujer pueda interceder por nosotros. Nadie puede, el hombre no puede. El hombre no puede resolver los problemas del pecado, solamente es Dios. Jesús puede, el único que murió y resucitó y subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Cada persona que se arrepiente, Jesús ofrece la garantía al Padre para que el Padre le perdone. Pero ningún hombre en la tierra puede hacer eso. Ya no es necesario los sacerdotes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Jesús fue a nuestra semejanza, porque Él se hizo hombre, igual con nosotros, le dolió, sufrió, cuando cayó sobre Él todos los pecados de nosotros, cuando estaba en la cruz, lloró y dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa amarga, pero que sea tu voluntad. Oigan qué interesante, Jesús fue a nuestra semejanza, es el único que puede perdonar o que puede interceder por nuestro pecado. La pregunta número 6 dice: ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Porque la deuda solamente se paga con una moneda, que es la muerte. Pero vamos a ver, ya sabemos que Jesús pagó con su muerte. Pero vamos a ver qué dice Isaías. ¿Qué dice Isaías sobre ese hecho de Jesús? Antes de que Jesús naciera, ya el profeta Isaías, o sea, Dios mismo, el mismo Jesús había dicho a través de Isaías, oiga, el mismo Jesús, antes de encarnar, ya había dicho a través de Isaías cómo iba a ser, cómo le iba a pagar, cómo iba a padecer para poder salvarnos. Qué interesante. Dice Isaías 53, capítulo 53, los versos 3 y 7. Dice Isaías, hablando de Jesús, él dice: despreciado y desechado entre los hombres. Eso es lo que Jesús iba a pasar, eso es lo que está diciendo ahí. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, porque todos lo negaron, fue menospreciado y no lo estimamos. Oye, como lo presenta el mismo Jesús a través de Isaías. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, solamente llevó Él en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oiga bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, el Dios Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, o sea, no se defendió, dejó que lo mataran, se enmudeció y no abrió su boca, dejó que lo mataran. Él pudo defenderse y no dejar que lo mataran, pero él se entregó. Él se entregó por ti y por mí. Qué interesante. Así fue que Jesús pagó nuestra deuda con su muerte, pero todo lo que padeció antes de morir, no fue que él murió de un infarto. No, él fue matado, fue maltratado, fue bofeteado. Y nosotros no podemos imaginarnos cómo fue la muerte de Jesús, lo que Jesús sufrió. Porque la Biblia nos relata todo lo que Jesús pasó. Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que no ser agradecidos? Vamos a ser agradecidos de Dios. Tanto amor tiene el Padre, tanto amor tiene el Hijo, para que nosotros seamos salvos y nosotros estamos desperdiciando esa gran salvación. ¿Cómo va a ser justo? ¿Cómo va a ser posible? Personas ya por ejemplo, personas de edad avanzada, ya con madurez, que ya han vivido mucho, con pocos años de vida que le quedan y todavía están apegados a la muerte. Yo hablo contigo que tiene la edad de 60 años en adelante, que quizás me está viendo, que buscando qué te apega en esta tierra. Si ya se ha ido hasta la mucha potencia se nos ha ido, se nos ha ido, ya estamos muriendo, ya muchas cosas han muerto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué buscamos en este mundo? ¿Qué nos apegamos aquí? No podemos apegarnos a buscar ya de que riqueza y muchas cosas, fama, si ya estamos viejos. Ni siquiera los jóvenes deben de hacer eso, pero tú y yo menos. Vamos a asegurar nuestra salvación, como quiera vamos a morir. Si como quiera vamos a morir. Y ya nuestros días están contados. ¿Por qué tenemos que estar apegados a esta tierra, a este mundo? Buscando placeres, ¿para qué? Si ya hasta los placeres ya no los saboreamos. ¿Ve? Entonces, es un llamado de Dios para que tú entiendas esto. Que no lo entienda por mí. Es la Biblia que lo dice. Es Jesús que te llama. Siente el llamado de Jesús. El Espíritu Santo posiblemente esté tocando tu mente, tu corazón. Acepta a Dios. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Vive una vida en el Espíritu. Empieza a vivir una vida en el Espíritu. Deja que el Espíritu Santo te guíe. No te dejes guiar por los espíritus de demonios que actúan en nuestras mentes para desviarnos, para alejarnos, para que no creamos en lo que Dios dice a través de su palabra. Jesús tuvo un gran sacrificio por ti. Es un amor grande, grande y grande. Es hermoso imaginarme cómo va a ser cuando estemos con Cristo en la Nueva Jerusalén. Qué hermoso. Es un llamado de Dios en este momento. Acepta a Jesús y a su palabra, a su verdad. Vamos a continuar entonces. La pregunta número 7 dice, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Quizás tú dirías, sí, ya lo sabemos, la muerte de Jesús, pero vamos a ver cómo lo presenta Pablo aquí en 1 Corintios, capítulo 15, verso 20 al 22. Y dice así el apóstol, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho.
Jesús fue el primero de los que murieron. Fue Jesús, primicia. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo es la que aseguró nuestra salvación. La resurrección de Cristo aseguró nuestra salvación. ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Jesús aseguró nuestra salvación. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría esperanza de salvación, de resurrección para nadie. Por cuanto Jesús resucitó, entonces ya tenemos la esperanza de que sí, vamos a resucitar. Pero lo importante es que resucitemos en la primera resurrección. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debes tú de hacer? Debes creer en Jesús. Ya que conoce este misterio, que muchos no lo han conocido, no lo han entendido, ya tú lo entiendes. Ahora, ¿qué debes de hacer? Dice Pablo en Hechos 16, 30 a 31. Y sacándolos, les dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué debe de hacer ahora? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Tú y tus hijos serán salvos, porque ahora tú le vas a enseñar a tus hijos, le va a instruir a tus hijos en el camino de la salvación. De lo contrario, tú y tus hijos van a estar perdiéndose. Van a perder la salvación, van a pasar por el proceso del fuego consumidor y no van a tener la oportunidad, o sea, el privilegio de ver a Dios y morar entre los ángeles. Imagínate eso. ¿Qué más debe hacer? Dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro hombre en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Pues mis amigos, mis hermanos, ha llegado el tiempo de finalizar en esta noche este estudio, ¿verdad? Esta lección de hoy sobre la salvación. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Yo me despido en esta noche, pero quiero sugerirte una vez más, no deje para mañana entregarte a Jesús. No deje para mañana la salvación. Hoy es el día de la salvación. Decide ahora. Deja que el Espíritu Santo te convenza y decide ahora aceptar a Cristo. Pues te invitamos, mañana continuamos. Mañana, Dios mediante, a las 7 de la noche, hoy empezamos un poquito más tarde. A las 7 de la noche vamos a tener
El siguiente, el siguiente tema, el siguiente tema lo vamos a tener, o sea, mañana. Te invitamos a que esté con nosotros para el siguiente tema mañana. Que es el perdón de los pecados. Mañana vamos a tratar una lección titulada El perdón de los pecados. Es algo sumamente interesante. Ya conociste sobre la salvación, sobre el pecado. Vamos a hablar del perdón de los pecados. Dios te perdona. Si recibiste a Jesús, Dios te perdona. Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor. Siempre te damos las gracias, porque gracias a ti podemos hablar, podemos predicar. Gracias a ti podemos escuchar tu palabra. Bendice, oh Señor, a cada uno de las personas que puedan ver esta programación, que puedan ver este estudio en esta noche. Señor, bendice de manera especial, que tu Espíritu Santo pueda trabajar en su corazón para que tome la decisión de salvarse, de dejar que Jesús lo salve, Señor. Señor, perdona nuestras culpas, perdona nuestros pecados, Señor, perdónanos, porque el pecado es más fuerte que nosotros. Solamente tú pudiste vencer el pecado, pero en Cristo todo es posible para nosotros vencer, porque Jesús ya venció. Permite que cada una de las personas que puedan ver este estudio, ¿verdad?, puedan ser fortalecidos con tu Espíritu Santo y sentir el gozo y la alegría que el Espíritu Santo da para la salvación. Si hay alguno que de alguna manera siente algún quebranto, el pecado ha producido un problema de salud, permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo le toque y sea sanado. Señor, que el Espíritu Santo también te dé la inteligencia para resolver cualquier situación que te atormenta. Si tiene algún problema, alguna situación atormentosa, que te perturbe la vida, que no te permita tomar la decisión, permite, oh Dios, darle sabiduría a cada una de esas personas. Pon sanidad en los enfermos, Señor. Pon tu Espíritu, oh Dios, en lo que han de ser salvos, porque ya estamos viviendo tiempos peligrosos. Satanás es el príncipe de este mundo y tiene este mundo en sus manos, Señor, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero Dios, permite, oh Dios, que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de cada uno de nosotros. Sin el Espíritu no podemos hacer nada. Gracias, Señor, por esta noche. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, entonces mañana le esperamos. Si usted desea, ¿cómo se dice? Enviar de nuevo a este mensaje para que sus contactos lo puedan ver, hágalo en el nombre de Jesús. Si usted no se ha suscrito a mi canal, busque en YouTube La Voz de la Conciencia con César Paredes y suscríbase a este canal. Estos temas están en Facebook, lo vamos a subir a YouTube más adelante. Pues en Facebook me pueden buscar por César Paredes. Ahí me encuentran en Facebook. Y vamos a seguir hacia adelante, vamos a predicar. Yo aquí, ustedes también lo multiplican para allá. Y así podamos hacer el trabajo de predicar el Evangelio. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan a pleno conocimiento de la verdad. Y se predique este Evangelio de reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Dios les bendiga mucho. Buenas noches. Y nos vemos mañana, Dios mediante.